Hola, soy Guillermo Las Heras, soy músico, bajista, y este es el primero de una serie de videos tutoriales hechos especialmente para bajistas. Aunque este video en particular, es para cualquier músico o estudiante de música que quiera ayudarme a responder la pregunta que le da título a nuestro video, que es la música. Esta pregunta se la hago a mis alumnos de bajo en su primera clase. Es una clásica pregunta que te harán o te habrán hecho ya en el primer año del conservatorio o de una escuela de música. Es que la respuesta a esta pregunta, en gran medida, va a determinar el para qué y el por qué tocamos un instrumento musical. Y no solo eso, también el cómo debemos tocarlo. Pero de eso hablaremos luego. Una de las primeras definiciones de música que leí en mi vida está en uno de estos viejos libros, en este en particular, Teoría de la Música de Alberto Williams. Tengo este libro desde hace unos 30 años y ya era muy viejo cuando lo conseguí. En la página número 5, Alberto Williams dice: música es el arte de combinar los sonidos. Incluso 30 años atrás, me pareció una definición demasiado sintética. Algo está faltando aquí. En Wikipedia, por ejemplo, hay una definición de música que es prácticamente idéntica, solo incorpora los silencios que omitió Alberto Williams y que son tan importantes para la música. El problema de estas definiciones es que en ninguna de ellas se dice cuál es la razón de ser de la música, qué es lo que la música hace. No es una actividad científica ni deportiva, es una actividad artística y está hecha de una combinación de sonidos o de sonidos y silencios. Esto es como tratar de explicar qué es esto, diciendo que de todos los objetos que existen es una herramienta y que está hecha de metal y plástico, pero no decir para qué sirve. Es por eso que aquí lo que vamos a hacer es definir a la música, por lo que la música hace, o mejor dicho, por lo que hacemos con ella, por su razón de ser. Y para eso vamos a hacer un viaje en el tiempo, a los orígenes de la música. ¿Cuándo pensás que la música nació? ¿Hace 10.000 años? ¿15.000 tal vez? En realidad, mucho tiempo más. La imagen que estás viendo es de una flauta tallada en hueso, hallada en los Alpes y que se encuentra hoy en el Museo Nacional de Eslovenia. Esta flauta, según los análisis científicos que se le realizaron, tiene aproximadamente unos 40.000 años. Lo que esto nos dice es que la música forma parte de la cultura humana desde sus comienzos, desde que estábamos en las cavernas, desde que dejamos de formar manadas para ser comunidades, cuando empezamos a comunicarnos entre nosotros y nos reunimos alrededor de un fuego a compartir una comida y a contarnos las historias de la cacería y pintamos esas escenas en las paredes de las cuevas y nuestras manos. Desde entonces existe la música. No podemos determinar cuándo fue que una mujer o un hombre hicieron música por primera vez, pero alguien sí lo imaginó. Y es que desde el comienzo, la música, la pintura, la escultura son formas de comunicación, de expresión. Y de todas estas formas de comunicación humana, a la que más se parece
la música es a la literatura, o mejor dicho, al lenguaje, porque eso es exactamente lo que la música es. La música es un lenguaje. Y es que la música y el lenguaje hablado, el idioma español, el inglés o cualquier otro, se parecen tanto que incluso se han unido en canciones en donde las letras llevan una melodía, por ejemplo. Veamos algunas de las similitudes más fuertes entre estos dos lenguajes. Empecemos por lo más evidente. Ambos lenguajes están basados en una forma de comunicación sonora. Las palabras que estoy diciendo ahora, por ejemplo, en el caso del lenguaje hablado, y en el lenguaje musical, la música misma. En ambos lenguajes existe un sistema de codificación, una forma de representar gráficamente a los sonidos individuales y a los silencios que los forman. En el caso de nuestro idioma, las letras del alfabeto y los signos de puntuación. Y en el lenguaje musical, las notas musicales representadas sobre el pentagrama por las figuras. El pentagrama no es otra cosa que la representación gráfica de una porción del espacio acústico, de los sonidos que podemos escuchar de más graves o bajos a más agudos o altos. Y estas figuras, la redonda, la blanca, la negra, la corchea, la semicorchea, etc., son quienes representan la duración en el tiempo de los sonidos. Agrupándolas, podemos formar pequeñas estructuras similares a palabras. Y con estas estructuras, que llamaremos células rítmicas, con estas figuras, podemos hacer frases. Si yo digo o escribo la frase, esta noche inevitablemente lloverá, pero mañana sin ninguna duda saldrá el sol, puedo analizar que tiene dos partes bien definidas. Una primera parte donde se plantea o se presenta un tema, esta noche inevitablemente lloverá, y una segunda parte donde este tema se desarrolla y concluye, pero mañana sin ninguna duda saldrá el sol. Del mismo modo, puedo crear frases musicales con estructuras muy similares. Y del mismo modo en que podría escribir varias frases o versos y crear un poema, podría escribir varias frases musicales en un mismo sentido y estar creando una canción. Hemos analizado hasta aquí algunas de las similitudes más fuertes entre estos dos lenguajes, pero es en la diferencia principal entre ellos en donde encontraremos la característica que hace de la música un lenguaje único. Los sustantivos, los verbos, los adjetivos son herramientas que nos permiten comunicar con extrema precisión. Si yo digo una frase como perfecta manzana roja, inmediatamente vas a crear tu propia proyección mental, tu propia imagen mental de lo que para vos es una perfecta manzana roja. Y cada persona podrá construir esa imagen mental de una manzana y más allá de las diferencias culturales de todas estas personas, en general todos tendremos más o menos el mismo concepto. La música no comunica de la misma manera. No estoy hablando ahora de lo que dice en la letra de las canciones, sino lo que sucede con las notas musicales, la música que suena. No hay en una melodía nada que nos indique exactamente en qué tenemos que pensar. No hay un sustantivo ni un verbo ahí, pero de todas maneras la música comunica. Y es por esto que decimos que la música es un lenguaje que puede ser y debe ser muy significativo, pero que carece de significante. Lo que sucede es que cuando escuchamos música, la parte de nuestro cerebro que se activa es aquella donde radican nuestras emociones. La música nos comunica a través de la emoción. Esto es lo que explica el fenómeno de la música, del por qué la llamamos el lenguaje universal. Esto explica por qué una multitud puede emocionarse por igual al escuchar una melodía. Ahora bien, si la música es un lenguaje, ¿qué tan preciso puede ser en lo que comunica? Para intentar averiguarlo, haremos un pequeño experimento. Vamos a escuchar unos fragmentos musicales
y trataremos de definir qué sensaciones nos provocan, como si este fuese un video interactivo, eligiendo entre un par de opciones. Habiendo escuchado ya algunos segundos de este fragmento de este Allegro de Friedrich Händel, ¿cómo definirías esta música? ¿Dirías que esta es una música alegre o triste? ¿Dirías que es vivaz o apesadumbrada? ¿Optimista o pesimista? ¿Luminosa o sombría? Creo que todos hemos elegido la primera columna. Hagamos la misma experiencia, pero escuchando una música completamente diferente. Escuchemos por algunos segundos esta versión de Paranoid de Black Sabbath, interpretada en este caso por Gus Black. All day long I think of things, but nothing seems to satisfy. I think I'll lose my mind. Utilizando las mismas opciones de antes, ¿cuáles elegirías ahora para decir qué tipo de música es esta? ¿Cuáles son las sensaciones que te provoca? ¿Dirías que es alegre o que es triste? ¿Vivaz o apesadumbrada? ¿Optimista o pesimista? ¿Luminosa o sombría? Escuchemos ahora un fragmento de La cabalgata de las Valquirias de Wagner. Yo describiría esta música como triunfal, heroica o épica. ¿Qué crees? ¿Que Wagner compuso esta música porque así le salió o que contó exactamente aquello que quería contar? Hay compositores que pueden manejar este lenguaje a su antojo. Algunos de ellos son contratados, se les paga por componer música para contar un mensaje específico. Los compositores de la música de las películas. Estos compositores pueden ayudar a describir a los personajes, como a un sofisticado espía internacional. Con su música pueden describir situaciones tan específicas como el ataque de un tiburón. You're gonna need a bigger boat. Gracias a sus habilidades en el manejo de los recursos del lenguaje musical, pueden transmitirnos profundas emociones, contarnos cosas que ni las imágenes ni las palabras pueden contarnos. Hacernos viajar en el tiempo y el espacio. ¿Cuáles son los recursos que nos permiten contar a través de la composición mensajes tan específicos? ¿Cuál es la materia de la que está hecha la música? Hay 3 elementos básicos que son los responsables de organizar todo lo que sucede en la música: el ritmo, la melodía y la armonía. Empezaremos hablando del ritmo porque es la parte de la música que le da su estructura. Es como el esqueleto donde se montan el resto de las partes que la forman.
la parte más esencial del ritmo, es el pulso. El pulso, como lo indica su nombre, no es otra cosa que la velocidad a la que se mueve el corazón de una canción, su ritmo cardíaco. Cada vez que escuchamos música, este pulso se mete en nuestro cuerpo, especialmente si esta música nos gusta. Entonces empezamos a mover uno de nuestros pies inconscientemente, sincrónicamente con este pulso. A veces solamente es un pie y otras veces es todo el cuerpo. El ritmo también está formado por los acentos, es decir, por aquellos sonidos que son más fuertes que otros y por la relación entre esas diferencias de acento, entre los sonidos fuertes y débiles y de los patrones que se forman a partir de eso. Y es que nosotros, los seres humanos, somos capaces de reconocer patrones. Si veo un triángulo y dos círculos, simplemente veo estos tres elementos. Si además de ese triángulo y dos círculos pongo al lado un grupo idéntico y luego otro igual, reconozco entonces un patrón repetitivo y que se separa de uno a otro por el elemento diferencial, ese triángulo diferente que separa cada bloque, cada unidad de medida. Exactamente lo mismo sucede con el ritmo y con los acentos. Hagamos ahora entonces un patrón rítmico. Utilizaremos un pulso fuerte, un pulso acentuado y dos pulsos débiles. De esta manera establezco una unidad de medida de 3 pulsos, un compás de 3/4. Y es que la palabra compás significa exactamente esto, medida. Cuando hablamos de ritmo, también lo hacemos en relación a la duración en el tiempo de los sonidos que forman a la música, como el ritmo propio de una canción, que es la duración de las notas que forman su melodía y representamos con las figuras. La melodía es la parte de una canción que nos expresa un pensamiento musical, la que nos cuenta algo. La melodía es, por tanto, un discurso melódico. Y es por eso que se ha asociado tan bien con las letras de las canciones. Pero las melodías no solamente se cantan. Podemos tocar cualquier melodía en cualquier instrumento. Así como yo lo hice para explicarte lo que era una frase musical tocando una melodía de blues en la guitarra eléctrica. O como sucede con la música del barroco, con el contrapunto imitado, en donde dos instrumentos tocan dos melodías en forma simultánea en algo muy parecido a una conversación. Por la forma en que percibimos la melodía, o como la tocamos o incluso como la escribimos, podemos decir que una melodía es una sucesión de sonidos, sonidos que aparecen uno detrás del otro. En la armonía, a diferencia de lo que veíamos recién en la melodía, las notas suenan en forma simultánea, es decir, varias voces, varias notas diferentes sonando al mismo tiempo, formando lo que llamamos un acorde. En este caso, el acorde de Do mayor. El acorde formado por las notas Do, Mi y Sol, que como ves en el pentagrama, se escriben unas sobre otras, en una vertical. Pero la armonía no se trata únicamente de este concepto de la simultaneidad de los sonidos que forman los acordes de una tonalidad, sino también de cómo se relacionan entre sí estos acordes. Al compararlos unos con otros, nos darán sensaciones que pueden ir desde una extrema tensión o inestabilidad a un reposo total o estabilidad. El contexto armónico es el lugar donde vive nuestro discurso melódico, donde vive la melodía.
En los hechos, la armonía es la sumatoria de todas las notas en un instante musical. Imaginemos que somos parte de un trío formado por un contrabajo, un piano y una flauta. El contrabajo y el piano harán el contexto armónico y la flauta la melodía. El piano va a tocar un acorde formado por las notas do, mi y sol, el acorde de do mayor. El contrabajo va a tocar la nota sol. Escuchemos cómo suenan juntos el contrabajo y el piano. Ha cambiado un poco el carácter del acorde, por lo cual ahora lo llamaremos acorde de do mayor con bajo en sol. La flauta, nuestro instrumento melódico, en este compás va a tocar la nota la. Esta nota no pertenece al acorde de do mayor y está a un intervalo de sexta mayor respecto de la fundamental de este acorde. Al sonar simultáneamente nuestro contexto armónico y la nota de la flauta, se nos forma entonces un nuevo acorde, el acorde de do mayor sexta con bajo en sol. Esto es lo que sucede de hecho, pero en realidad, en la práctica, lo que consideramos la armonía es simplemente el contexto armónico, los acordes con los que estamos acompañando a nuestra melodía. Y este contexto armónico puede reafirmar lo que dice nuestro discurso melódico o, por el contrario, resignificarlo completamente. Para demostrar cómo el contexto puede determinar en buena medida el sentido de un mensaje, vamos a recurrir a la ayuda de este personaje. Le vamos a poner de nombre discurso melódico y nuestro discurso melódico dirá una frase en dos escenarios diferentes. Veamos qué sensaciones nos despierta en el primer escenario. Pero qué día hermoso. Nuestro personaje, nuestro discurso melódico, acaba de decir su frase en un contexto que la reafirma. Un cielo azul, un sol brillante, todo está bien aquí. Veamos qué pasa ahora cuando dice exactamente las mismas palabras en un escenario completamente diferente. Pero qué día hermoso. Ya las cosas no están tan bien aquí, ¿verdad? El sentido de la frase de nuestro discurso melódico ha cambiado completamente. De hecho, significa todo lo contrario. Podemos hacer exactamente lo mismo con el lenguaje musical. Me vas a ver y escuchar tocando una melodía muy sencilla. Esta melodía va a tener un contexto armónico de tonalidad mayor. El contexto será el de la tonalidad de do mayor. Veamos cuáles son las sensaciones que nos provoca esta melodía en ese contexto. Esta melodía, con este acompañamiento armónico de modo mayor, nos da sensaciones más bien positivas. Diría que es una música luminosa, tranquila, optimista. Escuchemos una vez más las últimas notas de esta primera versión. Está todo bien aquí. Veamos qué pasa cuando vuelvo a tocar esta melodía nota por nota e inclusive usando los mismos recursos de expresión en el instrumento, pero ahora en un contexto armónico completamente diferente, sobre el modo menor, sobre la menor.
En esta nueva versión, con esta nueva armonía, ya no nos suena tan positiva, ni luminosa, ni optimista. Escuchemos nuevamente el final de esta segunda versión. Es que el contexto armónico ha resignificado completamente a la melodía. Suena hasta por momentos trágica, sombría. Este recurso de la rearmonización es solo uno de miles que tiene el lenguaje musical para comunicar. Solo nos falta hablar de una cosa más, la última pieza de este rompecabezas de este lenguaje musical. Lo que sucede cuando la música sucede, cuando tocamos nuestros instrumentos. Cuando comenzamos con este video, te dije que la respuesta a la pregunta de qué es la música iba a determinar en buena medida el por qué, el para qué e inclusive el cómo debíamos tocar nuestros instrumentos. Del mismo modo que un actor no solamente repite las líneas de su guión, sino que los gestos de su rostro, la forma en que articula las palabras o los movimientos de su cuerpo ayudan a que su interpretación nos emocione. Nosotros debemos hacer lo mismo, porque es en nuestros instrumentos donde finalmente el lenguaje musical se hace concreto. Tenemos a disposición del mensaje una cantidad de recursos expresivos y técnicos propios de nuestros instrumentos. No es lo mismo que yo toque las últimas 4 notas de nuestro ejemplo anterior, la, sol, fa y mi, de esta manera, a que por ejemplo las toque armonizando por terceras descendentes. O que utilice los mismos recursos expresivos que usé en el ejemplo. Y es que si la música es un lenguaje, su finalidad última es comunicar algo. Y estos recursos deben estar al servicio de esa comunicación y no al revés. No solo se trata del ritmo que esté tocando, no solo se trata de la elección de las notas, de la melodía o del arreglo, ni siquiera del contexto armónico. También se trata de cómo toco. No solamente es importante lo que digo, sino cómo lo hago. Estamos llegando al final de nuestro video, al final de un viaje en el que pudimos hacernos de una idea bastante clara de qué es la música. Vamos a resumir en la menor cantidad de palabras posibles estos conceptos. Por sobre todas las cosas, la música es un lenguaje, basado en la combinación de sonidos y silencios, organizados en melodía, armonía y ritmo. Un lenguaje que puede ser muy significativo, pero que carece de significante, que por la forma en que lo percibimos, apela directamente a nuestras emociones, con una enorme cantidad de recursos compositivos e interpretativos. Hemos llegado al final de nuestro video. Quiero agradecerte mucho por haberlo visto. Si te gustó, me encantaría que me lo hagas saber. Como también me gustaría que me hagas saber tu opinión y que me digas qué es lo que es la música para vos. Lo que es la música no depende únicamente de lo que yo diga o lo que haya dicho Alberto Williams ni lo que diga Wikipedia, sino más bien es una construcción colectiva. El saber es una construcción colectiva de múltiples miradas. Me interesa mucho la tuya. Podés dejármelo en los comentarios. Te dejo aquí abajo en la descripción la dirección de mi página web, como también todos los enlaces de las cosas que hemos visto aquí. Nos vemos en el próximo video, que ya será específico para bajistas. Hasta la próxima.